Y, y dar gracias es parte de la oración que nosotros hacemos siempre, ¿ya? No podemos ser cristianos que solo piden, 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 piden. El Señor quiere que pidamos, pero a veces la oración es mucho más que solo pedir, ¿ya? A veces una muy buena oración es también saber reconocer lo que ya tenemos sin siquiera haberlo pedido. Y eso implica también dar gracias por darnos cuenta de que eso está. Así es que yo los quiero convidar a que esta noche nos podamos reconocer en la presencia de Dios en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Y compartir una reflexión con ustedes acerca de la oración, ¿ya? Eh, yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo con los hermanos de TC y, y la verdad es que el hermano Roger, que es el prior de ellos, que era el prior de ellos, ahora el hermano Lois, eh, era un hombre bastante inteligente, muy inteligente, y sabía comprender, a mi criterio, muy bien la debilidad humana y la debilidad también de la relación del hombre con Dios. Entonces, cuando uno lo lee, sus textos que son muy pequeñitos, uno con facilidad se siente interpelado. Nosotros creemos a veces que la oración es una cuestión súper sacra, a propósito de que hoy día vamos a hablar de sacramento. Es súper como elevada, como que no lo hago bien. Como que llega un minuto en donde no sé si lo que estoy haciendo es o no es oración. Como que no sé si estoy haciéndolo como se debe. De repente una monjita lo hará mejor, de repente un padre, un curita lo hará mejor, pero no tengo claro si la oración lo estoy haciendo bien o no. Y en uno de sus pensamientos el hermano Roger nos dice, Dios podría prescindir de nuestra oración. Es un misterio que le conceda un valor tal. Comprende todos los lenguajes humanos. Mantenerse en silencio ante él ya es orar. Tus labios pueden permanecer cerrados, pero tu corazón le habla. Por el Espíritu Santo, Cristo ora por ti más de lo que imaginas. En la oración común, el espíritu de la alabanza permite percibir destellos de lo invisible. En ella recibes como una descarga de sentido y amanece en ti el asombro de un amor. Si te distrajeras en la oración común, no te preocupes. Tu simple presencia expresa en sí una espera del Dios vivo. Es preludio de la contemplación. Porque el Señor siempre nos quiere, porque el Señor es amor, porque nos deja los sacramentos como signo visible de su propio amor. Y nosotros queremos abrazar ese amor, es que somos capaces de decir juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amén. Amigos, desde ya un disclaimer, si de repente escuchan la voz de mi hijo dando vuelta por ahí, está con la abuela en el primer piso, como un poquito sobre revolucionado. Así que prefiero dejarlo así nomás, pero para que sepan que anda bueno. Lo segundo, quiero compartir con ustedes es, déjenme que no me equivoco, es invitarlos a todos ustedes a que no dejen de visitar la página donde está toda la formación relacionada a este protocolo AES, ¿ya? La dirección sigue siendo la misma, sus usuarios siguen siendo los mismos y sus claves también. ¿Por qué es importante que usted la visite? Porque en ella va a encontrar todos los contenidos, las presentaciones, que son las que estamos ocupando nosotros también en estos espacios más virtuales, pero sincrónicos, ¿ya? Y también están las evaluaciones. Habíamos tenido una dificultad con el tema de las evaluaciones, que no se podía mandar porque estábamos atrasados. Ahora, desde la sesión 1, usted puede hacer clic acá y enviar su evaluación, ¿ya? No hay dificultad en eso, la puede subir sin ningún problema.
Solo la sesión 2 y la sesión 7 es participar dentro de un foro, no hay que mandar nada. ¿Ya? Y a su vez, al comienzo de todo esto, usted va a encontrar los vínculos de las sesiones que estamos viviendo aquí como el día de hoy. ¿Ya? Entonces usted va a pinchar, por ejemplo, acá, y le va a derivar a una página de YouTube en donde está el video cargado de lo que vimos la semana pasada. ¿Ya? Para que si el contenido no le es suficiente, el texto, y tampoco le es suficiente venir acá, si es que tiene alguna duda, la pueda volver a revisar después. ¿Ya? Y si no, todavía no le queda claro, o hay algo que necesita saber, o una duda se le presentó en el camino, están sus formadores para que los puedan asesorar, acompañar y dar respuesta a cualquiera de las preguntas que a ustedes se les presenten en ese camino. ¿Ya? Entonces, es súper importante, mira el mismo mono que estoy hablando hoy día, es súper importante que ustedes puedan ingresar a la página, ¿ya? Constantemente para poder ir haciendo el seguimiento de la formación en la que están. ¿Vale? Es una invitación que le hacemos encarecidamente. Lo segundo, hoy nos toca ver la continuación de lo que vimos la semana pasada. ¿Ya? Estuvimos hablando acerca de cómo celebra el catequista. Ahí nos acompañó Cita Karen. Entonces, como para poder hacer un hilo conductor de la historia, yo sé que Cita Karen está ahí lista y dispuesta para hacernos un micro resumen, una micro continuidad de lo que vimos la semana pasada para poder engancharlo con lo que nos toca hoy día. ¿Cierto, Cita Karen? Gracias por ese pase de golazo. No, está todo bien. No, bien. Pero preguntarles de qué se acuerdan. A ver, ¿de qué se acuerdan de lo que vimos la semana pasada? Chan, chan. De que partimos con una velita encendida. Ya, partimos con una velita encendida, muy bien, como parte de la oración. Perfecto. ¿Qué más? Creo que la sesión se llamaba en qué cree el catequista? Ya, perfecto, muy bien. ¿Qué más? Eso significa que están prestando atención como a las preguntas que llevan los temas, porque claramente son siempre preguntas. ¿Pero en qué cree o en qué celebra? La segunda. Eso, ¿qué celebra el catequista? La primera parte. Perfecto. Y hoy día vamos a ver la segunda parte de cómo celebra el catequista. ¿Y cómo celebra el catequista? ¿Qué dijimos la semana pasada? ¿Cómo celebra? ¿Cómo celebramos nosotros? El Juan dice que hablamos de los sacramentos. Sí, también, perfecto. Dimos una pincelada. Me imagino que quienes han estado desde la primera sesión, ¿cierto? Porque esto que hacemos los viernes, bajar el contenido que se supone que ustedes han revisado, ¿cierto? Y recuerden que la plataforma de la vez es media cusete, porque en realidad también nos dice la cantidad de días en que a veces no se conectan, ¿cierto? Hasta la cantidad de horas. Entonces se supone que los viernes hacemos una bajada de contenido, mucho más quizás conversada, dialogada, pero es justamente eso. Y durante las primeras sesiones nos hemos venido dando cuenta que lo primero es que Dios nos llama de forma particular a ser catequistas, ¿cierto? No animadores, no monitores, como quizás muchas palabras a veces ocupamos, sino que catequistas, porque le damos a conocer a los chiquillos fundamentos de la iglesia, no mi mirada particular, ¿cierto? No lo que yo creo que sería mejor o sería bueno, o no como, a ver, ¿cómo decirlo? No moldear, ¿cierto? La enseñanza de la iglesia, sino que entrego la catequesis. Aquí un paréntesis. Muchas veces yo también me he preguntado cómo hacer la catequesis más atractiva para los chiquillos de séptimo, y necesariamente no hay que ni colocarle mucho ni poco, porque finalmente la catequesis es la enseñanza de la iglesia. Entonces a veces nos damos muchas vueltas en cómo hacerlo, qué decirle, y lo que tenemos que transmitir es la enseñanza de la iglesia y lo que cada uno de nosotros conoce. Entonces, como por ahí. Perfecto. Entonces, hemos dado también algunos pasos en relación, por ejemplo, a conocer a Dios, que es uno y trino.
¿cierto? Entonces, si yo les pregunto hoy día, ¿en cuántos dioses creemos, por ejemplo? ¿Qué respondemos? En uno, perfecto. ¿En cuántas personas distintas? 3. En tres, perfecto. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Perfecto, entonces hemos ido dando pasos viernes a viernes de cómo el Señor nos llama de forma particular para ser parte de la iglesia, para poder catequizar, teniendo, ¿cierto?, como razón única y fundante de nuestra fe que hay un solo Dios, uno y trino, ¿cierto? Y está también el pueblo y la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Y para continuar en esta formación, la semana pasada vimos el tema de la liturgia. ¿Se acordaron ahora? La liturgia. Ya, ahora sí, perfecto. La liturgia. Y aquí una frase que quizás no mencioné la semana pasada con respecto a la celebración de la liturgia y lo que dice el Papa Francisco. Dice, atención, la liturgia es evento, es acontecimiento, es presencia y es encuentro. O sea, yo creo que lo que hemos conversado la semana pasada tiene mucho que ver con esta síntesis, porque justamente es un evento, un acontecimiento, vamos a un momento en particular, pero sobre todo es presencia y es encuentro. Veíamos también que solamente cuando vamos a la Eucaristía, vamos a la liturgia, no solamente vamos a oír, sino que vamos a participar. Por lo tanto, nos vamos dando cuenta que hay signos, ¿cierto? Y elementos que son importantes en la liturgia. Porque más allá de un rito que se repite una y otra vez, porque un rito de por medio, no podemos cambiar eso, sí podemos nosotros reflexionar cómo también vamos viviendo la liturgia, cómo también vamos viviendo la Eucaristía. Y es muchas veces también esa pregunta que se hacen los jóvenes de la parroquia, que por qué todo es tan repetitivo, por qué nos sentamos, por qué nos paramos, por qué aquí, por qué allá. Y es justamente porque hay un rito de por medio, pero ese rito tenemos que conocerlo. Y cuando lo conocemos es porque verdaderamente hay un encuentro con Jesús. Entonces, y así uno también aprovecha mucho más la celebración, cuando uno encuentra ese gustito como de ir, de participar, de sentirse convocado. Y también vimos algunos signos y símbolos que nos ayudan, ¿cierto? Vimos algunos elementos característicos, algunos sabían mucho y eso nos llama también mucho la atención. Hay algunos que son aquí acólitos, por ende también conocen de elementos litúrgicos. ¿Qué más veíamos que podamos hacer memoria aparte de los elementos litúrgicos? Como que mi memoria también me falla como un poco hasta ahora. Y es viernes más encima, así que... ¿Qué más? Ah, aparte de los elementos litúrgicos, veíamos cómo se celebra la liturgia también. Vimos por ahí las partes de la liturgia, los tiempos litúrgicos, muy bien, Vicky. Vimos los tiempos litúrgicos, etcétera. ¿En qué tiempo estamos ahora? ¿Cuál es el tiempo en que estamos ahora? Chun, chun, No sé chun. si cambiamos de ordinario. Estamos en el tiempo ordinario, ¿cierto? En el tiempo común. Perfecto. Y estamos de color Verde. perfecto. Entonces estamos de color verde. Y pronto, y después del tiempo de común, ¿cuál viene? Falta harto igual. ¿Alguien se acuerda? Por ahí, por ahí. Adviento. Vamos a pasar al tiempo de Adviento porque ya próximamente celebramos también Navidad, etc. Entonces, vimos eso, querido Seba, la liturgia, ¿cierto? ¿Qué es, cómo se celebra Pentecostés el próximo año? Falta mucho todavía. Pero cómo se celebra la liturgia, qué es lo que el catequista celebra. ¿Por qué? Porque si nosotros como catequistas nos celebramos el domingo, algo nos falta y algo falla. Podemos decir tantas cosas del encuentro con Jesús, ¿cierto? Estos espacios también de encuentro. No sé si en algún minuto de la formación se habla de los espacios de encuentro, pero la Eucaristía, ¿cierto? La palabra de Dios, ¿cierto? Y a Dios también lo podemos encontrar en tantas partes. Pero si en definitiva el catequista no va a misa, no puede tampoco entregar la formación, el mensaje evangélico, la buena noticia. Así que estamos todos invitados a ser parte de nuestras celebraciones. Ya podemos estar presenciales para poder celebrar al Señor en la liturgia.
día a día, ahí depende de cada uno, pero sobre todo el domingo. Eso, y hoy día vamos con la segunda parte que también es una pregunta. ¿Cómo celebra el catequista? Pues y aquí ya dábamos algunos indicadores de que el catequista también celebra a través de los sacramentos porque nos acompaña en nuestra vida, desde que nacemos hasta que partamos. Eso. Ya, entonces, quiero que recordemos nuestras catequesis, las primeras, la más antigua que ustedes se acuerdan, ya sea una clase de religión en el colegio, o la primera catequesis de primera comunión, acuérdense de la más vieja, ¿ya? ¿Por qué Dios murió en la cruz? ¿Por qué Jesús murió en la cruz? ¿Cuál es la razón por la que muere? No estoy preguntando por la razón histórica, es como por el motivo. ¿Por qué si es Dios murió en cruz? Pero el motivo divino, ¿Y cuál sería eso? como por nosotros, o sea, claramente no murió, o sea, me refiero a que no sé cómo explicar, pero como que tiene más de un motivo, porque como que, ¿por qué murió? Es como que murió porque nos quería salvar o por nosotros, pero también el motivo es porque lo lincharon, por decirlo de alguna forma, como que a eso me refiero, ¿cuál motivo? De hecho, ahí hay una sutileza porque hay algunos, o sea, lo correcto es decir de que Jesús se deja matar. No es que los romanos lo mataron. O sea, claro, Materialmente en sí, realidad, Jesús se si deja matar. hubiese querido quizás escapar, lo habría sabido con Acá tiempo. Juan dice por amor. ¿Estaremos de acuerdo con Juan de que Jesús muere en cruz por amor? Sí, ¿Genera consenso esa idea o no? sí, 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 pues chiquillo. muy sí. Nosotros creemos en el Dios del amor. Nosotros creemos en el Dios de la esperanza. Creemos en el Dios de la alegría. No creemos en el Dios del yugo y el castigo, ¿ya? Nosotros alabamos y proclamamos un Dios misericordioso, un Dios que se entrega a su Hijo en favor nuestro, ¿ya? Ahí Cristian dice, para el perdón de los pecados. Sí, pero los pecados de Él no, los pecados de todos nosotros y forever and ever, ¿ya? Es un amor que trasciende tiempo y espacio. ¿Mm? Entonces nosotros cuando les comentábamos en la primera sesión, en los primeros encuentros, de que este Dios que se quiere revelar, provoca, y que se lo hace por amor a su creación, quiere provocar en nosotros una respuesta, y esa respuesta es la fe, dicho en manera más simple, pero no por eso menos profunda, es un Dios que nos ama, y la única forma de retribuir el amor es con amor. La respuesta al amor es con amor. Hagamos el ejercicio irónico. Si ustedes el día de mañana, el muchacho o la muchacha le dice, te amo, ¿creen que la respuesta lógica es un rechazo? O sea, depende de la escena, pero la verdad es que no. La verdad es que no. Hay una Uno, espera de una respuesta amorosa. ¿Bien? no decía yo que tirando la broma un poco uno se controla. Sí, bueno, por eso decía que depende de la escena, pero tienes razón. El amor se paga con amor, y eso todos lo sabemos, ¿no? Amor con amor se paga. Y con ustedes voy a leer otro. Y dije, eso es lo malo cuando yo subo al segundo piso, porque tengo mis libros acá, entonces empiezo a sacar algunas cuestiones y me tiento. Veo un caballito de batalla, ¿ya? No es ninguna genialidad mía. Evangelii Gaudium, Papa Francisco, número 1. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, tome nota, liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. ¿Por qué les comparto esto? Porque lo que bien nos decía la Karen es que hoy vamos a trabajar los sacramentos. Y los sacramentos son justamente expresión visible de ese amor que Dios tiene para con nosotros.
que no nos deja ahí, entiéndase, guachitos a vivir la vida. Él nos acompaña a lo largo de toda la vida. Y en cada momento de nuestra vida, Él nos quiere dar signo de su amor. Y nosotros también damos respuesta a ese amor en la comunidad. Vamos a ver cómo a través de estos sacramentos, efectivamente, se nos libra del pecado, vamos a ver cómo se nos acompaña, vamos a ver cómo se hace presente Dios en nuestras vidas día a día, como lo decía recién el Papa Francisco en ese número 1 del Evangelii Gaudium. ¿A fin de qué? De amarnos. Y el que se siente amado no puede ser otra cosa que feliz. Por eso que habla de la alegría del Evangelio. Vamos a lo primero. ¿Qué son los sacramentos? ¿Ya? Ustedes ya saben, chiquillos, o me interrumpen de una o levanten la mano. Cualquiera de las dos. ¿Ya? Yo aquí los veo re mal en la pantalla, así que cualquiera de las dos me sirve. Prefiero que me interrumpan. No. Vamos a la médula. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son una forma visible de ver cómo Jesús nos salva. Y nos salva no como una pila de nombres, sino que nos salva a uno a uno. En nuestra individualidad, Él nos quiere. En nuestra propia personalidad, Él se hace presente. Son instancias, son hitos que se viven a lo largo de toda nuestra vida y que de una u otra manera también van marcando el paso de nuestro crecimiento personal en la fe en el seno de la comunidad, que no es otra cosa que la vida en iglesia. ¿Ya? Y hasta aquí, y son así, tenemos 7 hitos, 7 momentos, 7 signos, 7 expresiones de ese amor marcado a lo largo de la vida, que son los 7 sacramentos, donde vemos las palabras y las acciones de Jesús y reconocemos el amor de Dios para todos y cada uno de nosotros. ¿Ya? Los sacramentos son justamente la forma por la cual en el seno de la iglesia sentimos la presencia de Jesús acompañándonos en nuestras vidas. ¿Ya? Y en donde con la celebración de tus sacramentos, con la vivencia de tus sacramentos, vamos de una u otra manera respondiendo amorosamente a este llamado de amor que Dios nos da. ¿Cuáles son los sacramentos? Quizás así usted nunca lo había visto, y es muy probable. ¿Ya? Siempre se nos dice que los sacramentos son 7, que duda cabe, y empezamos a repetir. 1, 2, 3, 4. Pero la verdad es que es posible agruparlos en 3 grandes categorías. La iniciación, los de curación y los de servicio. En los de iniciación nos hacemos parte de la iglesia, confirmamos nuestra fe. En la curación, el perdón de los pecados. Y el servicio al pueblo de Dios. Vamos un poco desglosando cada uno de ellos. Primero veamos los de iniciación. ¿Ya? En los sacramentos de iniciación, el primero por definición es el sacramento del bautismo. De este sacramento ya hablamos algo en la primera vez que nos encontramos, ¿no? Es el sacramento donde materialmente nuestros padres nos llevan preferentemente cuando somos pequeños, recién nacidos o a corta edad, si usted quiere, ¿ya? En donde nos llevan a la iglesia y somos bendecidos y bautizados, materialmente, insisto, en donde se nos bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo en medio de una pila bautismal, que es la que está en la fotografía, en donde con el agua bendita se nos bautiza. ¿Ya? Eso es lo que materialmente ocurre. Junto con ello hay otros signos dentro de la liturgia del bautismo, del rito del bautismo, como lo es la señal de la cruz, como lo es el paño blanco que habla de la pureza de Dios, ¿verdad? Y en lo particular de nosotros como catequistas, recordemos que en esa primera sesión hablamos de que el bautismo nos daba 3 categorías. O sea, nos daba 3 roles importantes dentro de la iglesia. A ver, ¿las podemos recordar? Eran 3. El primero, el segundo, el tercero, ¿cuál es? Somos sacerdotes. ¿Qué más? Profeta. Profeta y Reyes.
sacerdote, profeta y rey, ¿ya? Y de ahí también brota nuestra propia vocación, que es la que vamos descubriendo en la vida, y en este momento ustedes están desarrollando esta vocación de ser catequista, ¿ya? Este es el principal sacramento, por así decirlo, porque con este sacramento pasamos a ser parte del pueblo de Dios, ¿ya? Vicky, levanta la mano. Sí, yo tengo una duda que siempre me ha acomplejado respecto al sacramento del bautismo, que es como una contradicción. Yo sé que tiene que tener una explicación súper simple y que usted, que sabe harto más que yo, seguramente me la dice y yo, ah, ya. Pero siempre me la he preguntado y en realidad nunca le he preguntado a nadie sobre esto, pero aprovechando que estamos hablando del bautismo, me Ya me dio preguntaba por... miedo tu pregunta, así que lanza. No, no, sí, tiene que ser súper simple, yo creo. Es donde yo tampoco, yo no me he leído la Biblia, asisto a las misas, pero tampoco es como que me informe tanto respecto como a todo lo que son las Sagradas Escrituras, lo común, quizás, un poco. Em, pero, por ejemplo, respecto al sacramento del bautismo, yo sé que eso lo libera del pecado original que cometieron Adán y Eva. Entonces, yo pensaba como, ¿por qué si el amor de Dios es infinito? ¿Por qué como que nos condenó a todos los seres humanos a vivir con el pecado original como para siempre? Como que, ¿por qué? Si yo no tengo nada que ver, o sea, no es como que no tenga nada que ver con Adán y Eva, o sea, sí, sí lo tengo, porque al final es nuestro origen, pero me refiero a que ¿por qué ahora resulta que como 400 millones de generaciones después todavía nacemos con el pecado original y tenemos que bautizarnos? ¿Y por qué, si Dios es tan misericordioso y gigante, no nos dice, ya, ustedes obvio no tienen el pecado, así que pasen adelante nomás? ¿Por qué? Como que, o sea, yo entiendo que es una tradición en realidad también, y como usted dice, ya es un sacramento, pero ¿por qué como que todavía, o sea, por qué todos nacemos con eso si nosotros no somos los que cometimos el pecado? Solamente por ser humanos, como que ya nacimos así, como condenados para siempre. Entonces, igual como triste, ¿o no? Sí y no. A ver, pongamos algunas cosas en contexto. ¿Es Dios quien nos da el pecado original? No. No, no es Dios el que nos da el pecado original. El pecado original lo asumimos nosotros como humanidad, como criatura que falla a lo que Dios nos había pedido. ¿Mm? Recordemos que Adán y Eva no estaban particularmente en un mundo rudo, ¿ya? El Génesis nos cuenta que estaban en el jardín del Edén, En el paraíso. en donde la creación máxima por parte de Dios había sido dada. O sea, si hay algo que no tenía Adán y Eva, era la necesidad de algo más, por decirlo de alguna manera. Mm. Y ellos dos, según el relato del Génesis, faltan a ese regalo y confianza que Dios nos ha dado a todos como humanidad, y de ahí la entrada del pecado en el hombre. Y nosotros, todos los nacidos generaciones de generaciones de generaciones después, que es parte también del relato de Génesis, nos hacemos, comillas, corresponsables de ese delito, por así decirlo. Ahora, ¿Dios nos dejó así, como castigados para el resto de la eternidad? No, porque nos dio No, su porque Hijo, Dios no Él castiga, nos por eso libera. por eso a mí no me calzaba, porque Dios no es un Dios castigador. Yo sé que Él no es un castigo en realidad. Por eso pero que es el hombre el que tiene que tomar conciencia, porque tenemos este libre albedrío que Él nos brinda. Es el hombre quien tiene que tomar conciencia de que hay un Dios que se le revela y quiere también que ese hombre como humanidad, no lo digo en tono género de hoy en día, Claro. sino que la raza humana ha de tomar conciencia de que ese Dios revelado es un Dios de amor. Y por eso el perdón se recibe, pero también se pide. Y ahí el sacramento del bautismo. Ahora, el, el borrarnos el pecado original va de la mano con que nos hacemos parte de esta asamblea caminante llamada pueblo de Dios. Ergo, somos parte de la iglesia. Y se erradica el pecado heredado, si tú quieres, se erradica de nuestro ser y ahora somos habitados por el Espíritu.
porque ya pasamos a tener el signo, por eso que la señal de la cruz en la frente, de Cristo Salvador. ¿Ya? Entonces, el rito del bautismo, de hecho, ustedes, no sé si alguna vez lo han visto de esa manera, pero en el mismo rito del bautismo nosotros somos exorcizados, la primera vez. Somos exorcizados. Eso que ustedes creen algunos que pertenece solo a las películas de terror, no. A nosotros nos exorcizan recién nacidos. ¿Ya? Recién nacidos. Entonces, es un rito de purificación para que sea Dios quien habite en nosotros también. Hacia allá apunta el sacramento del bautismo. Y el correlato también es que nos hace corresponsables de la misión de la Iglesia y por eso estamos donde estamos hoy en día. ¿Ya? Tu pregunta no es que tenga una respuesta instantánea, tiene una sutileza más allá de lo que solo la razón nos entrega. Es hacerse corresponsable como raza humana, como criatura, del pecado que nuestros padres primeros, Adán y Eva, cometen ante el mandato de Dios. Así de sencillo. Espero haber orientado un poquito la Sí, respuesta. Bastante. ¿Ya? Muchas gracias. No, de nada. Entonces, este es el sacramento del bautismo. Fundamental, importante. ¿Por qué entonces? Y esto es una pregunta como que siempre sale ahí a flote, ¿no? ¿Por qué el sacramento lo reciben niños? ¿Ya? Por dos razones primeras. Y creo que son, a mí, y esto hablo yo a pie, ¿ya? No es que lo diga un libro ni nada. Los padres somos los responsables de transmitir la fe dentro del hogar. Por tanto, si yo tengo la fe en Jesucristo y conozco su amor y hago caso a lo que el Papa también dice, que transforma mi vida, yo no quiero que no le pase nada más a mi hijo que algo semejante en el encuentro con el Señor. Por tanto, yo no necesito esperar más que ya llevarlo al sacramento mismo, ¿ya? Para poder hacerlo parte de esta asamblea que es la iglesia, el pueblo de Dios. Y por segunda parte, todo lo que tiene que ver con mi propia comprensión acerca de que el sacramento es importante para que se le remita el pecado original y pase a ser templo del Espíritu Santo, ¿ya? Que sea asignado como tal. Eso para los cristianos es relevante, tiene que ser relevante, ¿ya? Evidentemente hay algunas voces que dicen que el sacramento del bautismo como que debería ser cuando adulto, cuando ya tú tengas conciencia, como que quieres aceptar la religión por la cual estás entrando, pero eso solo demuestra que hay un desconocimiento un poco acerca del mismo significado de los sacramentos, ¿ya? Y qué es lo que vamos a ver a continuación. Porque el sacramento que está profunda e íntimamente ligado con el bautismo es el sacramento de la pasa para los lados, de la confirmación. ¿Ya? Seba, antes de continuar con ese sacramento, tenemos aquí una pregunta de Juan. No la Dice, vi, perdón. ¿es verdad que el Génesis en sí son metáforas que ayudan a entender la religión católica? Si hubiese estado en el curso de Biblia, probablemente sabría la respuesta. A ver, es que ahí ya nos abrimos. A ver si mezclamos un poco. Cristian, levantaste tu mano. Sí, no consultar, lo que pasa es que a mí siempre me ha interesado un curso de Biblia, entonces ese curso fue grabado, ¿hay alguna forma de Me sumo a la revivirlo, entre pregunta. comillas? Yo tampoco me enteré. Sí, ese curso lo dimos en el mes de julio, antes que ustedes llegaran, ¿ya? Y está grabado, así que se los vamos a hacer llegar de alguna manera, ¿ya? Son 5 sesiones, bien cortito, pero... Genial, interesante. ¿Ya? Es un curso súper introductorio. Pero para no hacerle el quita a la pregunta del Juan, ¿ya? Dos cosas. La primera es la autoría de la Biblia, ¿ya? Y ahí tenemos que entrar a hablar de la autoría de la Biblia. Lo primero es que efectivamente la Biblia es de autoría de Dios, ¿ya? ¿Está escrita por el hombre? Sí, pero la inspiración es divina. Nada de aquello brota por generación espontánea.
Dios quiere que eso esté ahí. Y si lo analizamos estrictamente como un género literario, ¿ya? Efectivamente el Génesis es una narración que puede resultar poco verosímil, ¿ya? Poco real en su estructura. Y de hecho, las dataciones del texto del Génesis son distintas. No porque sea el primer libro de la Biblia significa que es el más antiguo, ¿ya? Ahora, de que de ahí en adelante sean metáforas para ayudar a entender la religión católica, es un poco difícil de sostener, a propósito, por ejemplo, de que nosotros compartimos ese libro con los judíos. Cuando Jesús llega, ya estaban los antiguos escritos, ¿no? La Torá, estaba los textos previos, eh, que eran los que mismo Jesús compartía en el templo, ¿no? Que compartía la lectura en el templo. Entonces, sostener de que el Génesis justifica o explica la religión católica no se sostiene porque la Iglesia Católica nace después de que Jesús la instaura. ¿Me explico, no? O sea, como que ahí no hay una... Estoy tratando de responderlo históricamente hablando. No tiene una correlación. ¿Ya? Ahora, efectivamente, hay que tener una interpretación acerca de los textos bíblicos y también del libro del Génesis. ¿Ya? Así que les vamos a dar, yo creo que en el mismo formato, ¿no? de estar subiendo los cursos al YouTube, quizás ahí vamos a dejar una ventanita para... ¿Ya? Les avisamos cuando eso ya esté. Entonces, esta parte, sacramento del bautismo, sacramento de la confirmación. ¿Ya? Parece de perogrullo, pero el título da la definición. Esa fe que yo recibí, otorgada por mis padres, es la fe que yo abrazo ya en conocimiento de causa, por así decirlo. ¿Ya? Y en donde yo, no mis padres, ahora yo digo, sí creo. ¿Ya? Ahora yo soy el que dice sí creo. Antiguamente, al menos, mira, te voy a contar que esto me lo decía mi abuela paterna, cuando yo me confirmé, ella, y me acuerdo perfecto, sí, me acuerdo perfecto, me abraza y me dice, hijo, bienvenido, ahora usted es un soldado de Cristo. Hacer la confirmación, vivir la confirmación era como transformarse parte de un ejército de Cristo. Como que salíamos a la batalla, como que salíamos al mundo, por decirlo así. Recibíamos la adultez cristiana. Pero lo puntual es que en la confirmación nosotros damos el sí a esto que creemos. Es el Dios uno y trino, el Dios de la vida, el Dios del amor. Y lo hacemos acompañándonos de la asignación en nuestras frentes, tal como ocurrió en el momento de nuestro bautismo, ¿ya? Y desde ahí en adelante reforzamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestro ser. ¿Ya? Este sacramento es un sacramento que lo imparte, a diferencia del bautismo, solo el obispo o quien el obispo de ley en realizar, en presidir. ¿Ya? Nosotros les comentamos a ustedes de que por el hecho de que ustedes en el bautismo son consagrados como sacerdotes, ¿ya? En situaciones de peligro de muerte, ustedes pueden bautizar. ¿Ya? Ustedes pueden bautizar. No así entregar el sacramento de la confirmación. ¿Ya? El sacramento del bautismo lo entrega el diácono, el presbítero, ¿ya? En caso de muerte, cualquier laico bautizado, ¿ya? En donde la vida corre peligro, ¿verdad? Pero el sacramento de la confirmación lo hace el obispo o a quien él delegue. Nuestro cura párroco de la parroquia no podría, porque el día que ellos vengan el sábado los confirman, no podría hacer eso. ¿Y por qué se hace eso? Tiene que ver con el sacramento del orden y que lo vamos a ver en unos minutitos más. ¿Ya? Ahora, bautismo, sacramento de la confirmación, hay algo entre medio. Y ese algo entre medio es el sacramento de la Eucaristía. ¿Ya? Y nótese que se llama sacramento de la Eucaristía y no primera comunión. ¿Ya?
porque nosotros tenemos la facilidad de quedarnos con los títulos y actuar conforme a los títulos, ¿ya? Y para muchos niños, tristemente, su primera comunión se transforma en la última. Este es el sacramento que podemos vivir día a día. Evidentemente, en estos tiempos de manera más virtuales a veces, pero en temporada normal, la Eucaristía podemos vivirla todos los santos días de la vida, ¿ya? Todos los santos días hay Eucaristía, salvo el viernes y el Viernes Santo, ¿ya? Viernes Santo, ¿ya? El sábado santo ya hay Eucaristía, pero es la que vale por el domingo. Pero, el Viernes Santo es el día que no hay Eucaristía. Todo el resto del año sí hay. Es, por definición, el sacramento de sacramentos. ¿Por qué? Porque es viviendo este sacramento cuando vivimos los otros, ¿ya? Hay ritos particulares, o sea, ¿se puede hacer un bautizo sin el sacramento de la Eucaristía? Sí, se puede. ¿Se puede hacer el sacramento del matrimonio sin la Eucaristía? También, sí, también el rito lo permite. Pero en el seno de la Eucaristía es cuando todos los demás sacramentos se viven. ¿Qué es esto? Es rememorar, memoria agradecida, rememorar la última cena del Señor, en donde Él se entrega como pan de vida y cáliz de salvación, ¿ya? En donde Él se entrega como pan y vino. Y Él se transforma en este nuevo Cordero que se entrega en el sustituto, por así decirlo, del Cordero que antiguo se celebraba la Pascua judía. Y aquí vuelvo también a un apartado del curso de Biblia. Cuando Dios saca a su pueblo escogido del dominio egipcio, ¿ya? La última plaga era la de la plaga de la muerte, ¿ya? De ir y matar a todo primogénito. Y Dios le dice a su pueblo por medio ¿de quién? ¿Quién actúa por Dios en Egipto? ¿Qué personaje? Moisés. Moisés, ¿ya? Por medio de Moisés le dice a todo su pueblo de que tomen un cordero, que con la sangre de ese cordero pinten el marco de la puerta, ¿verdad? Y cuando el ángel de la muerte pase, va a pasar por pata porque no se va a meter ahí, ¿ya? Ese acto se configuró como la Pascua, y año tras año el pueblo conmemoraba la salida del pueblo elegido desde Egipto, ¿ya? Y se hacía con una cena comiendo cordero. Cuando Jesús entra en Jerusalén, ¿ya? Es tiempo de Pascua. Y de hecho, acuérdense que la narración bíblica nos cuenta de que Caifás, ¿verdad? Quería hacer como todo rapidito porque había Pascua, entonces no podían hacer mucho. Tenían que hacer todo, resolver el problema de Jesús antes de que fuera la Pascua. Y Barrabás sale liberado porque era una forma en que los romanos respetaban la Pascua judía. Entonces, en esa última cena, en donde se debía celebrar con el Cordero, ahora es Jesús quien se entrega como el nuevo signo de esa nueva alianza, ¿ya? Y es ahora el quien nos pide directamente, hagan esto en memoria mía. Nosotros celebramos la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, por ahí 8 o 9 años en promedio. La gran mayoría de parroquias pone como requisito de entrada el saber leer, escribir, ¿no? Y hay un proceso bien bonito, que es la catequesis de iniciación cristiana, que es en compañía del niño o la niña que va a vivir su sacramento y sus padres, quienes lo acompañan en la formación. Este sacramento es el que nos va a acompañar por siempre. Y es la Eucaristía donde vamos a compartir el pan de la palabra y el pan de la cena, el pan y el vino. Pregunta. Aquí, para oye, los chiquillos, si es que están atentos. ¿Qué significa Pascua? Paso. Eso. Y ya, perfecto. Muy bien, Vicky. ¿Y paso de qué en lo que explicaba el Seba? ¿Del pueblo? ¿De qué? Paso del Mar Rojo. Va por ahí, pero ¿paso de qué? Son Pero dos palabras muy claves. ¿a qué se refiere? ¿Cómo en qué parte la Pascua de quién? Es paso, perfecto. Entonces, a ver, que no sé cómo explicarlo, Seba, yo misma me enredé.
pero ya, el pueblo, ¿cierto? Paso de la esclavitud a la libertad, ¿cierto? Claro. ¿Ya? Y en la Pascua de Jesús, ¿el paso de qué? La Pascua, cuando Jesús hace su Pascua. Claro, ¿qué podríamos referirnos a eso si estamos hablando en el Antiguo Testamento del paso de la esclavitud a la libertad y en la Pascua, cuando celebramos la Pascua, en la a persona de la- Jesús? El paso paso de en el que infierno. nos perdonen nuestros pecados. ¿Qué hacemos el domingo? ¿Qué hacemos el domingo? El domingo Jesús tiene la última cena el jueves, el viernes muere en cruz, el sábado El domingo de la Pascua de esperamos. Resurrección. Resucita. ¿Y qué celebramos? ¿El paso de qué? De la muerte a la vida eterna. Eso, muy bien. Eso. Es la muerte. Es. O sea, solamente lo dije para rescatar la palabra Pascua, paso. Claro. En el Antiguo Testamento, paso de la esclavitud a la libertad. Y en el Nuevo Testamento, ciertamente la persona de Jesús, el paso de la muerte a la vida. Y es lo que celebramos en cada Eucaristía. ¿Se acuerdan que yo les dije lo del misterio pascual? Es justamente eso, el paso de la muerte a la vida. Eso. Tengo otra pregunta, que me gustan estas cuestiones como medias capciosas. El Seba estaba contextualizando el Antiguo Testamento, ¿cierto? La liberación, que pasaron por el Mar Rojo, etcétera. ¿Por qué la hostia es tan delgadita? ¿Y por qué no nos podemos comer un trozo de pan? Todas estas cuestiones son signos, po. Justamente, como hablábamos en la liturgia. ¿A quién se le ocurre o sabe? ¿Por qué la hostia es delgadita? Ocupen la lógica, chiquillos. De verdad, ocupen lógica. Por ejemplo, la- si le hablamos que de por los lo panes claro ácimos, de la levadura. ya por ahí tiene que ver, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento? ¿Y qué tiene que ver esa hostia tan delgadita ahora? ¿Por qué ese es el signo? ¿Qué habrá pasado cuando estaban escapando? Por el Cuando les maná dijeron, caído del cielo. ahora, ¿ah? Por el maná caído del cielo. Ya, Es por la no, levadura. la- Levadura, diste una palabra clave. sí. Es que Sean son cosas así lógicos. como que ¿Saben hacer pan? la vi que No. No estoy Sé permitida dónde lo mentir. venden. Ya, pero para que funcione la levadura, ¿qué necesitáis? Glucosa. Ya. La levadura como que reacciona con la glucosa. Ya, ok. porque hay pregunta. Ya, pero Pero para que necesitáis- reaccione con la glucosa, ¿qué necesitas? Algo habitual. Agua. Harina, agua. Ya, ya. O sea, Azúcar. tú le pones glucosa, harina, agua y ¡pum! y No, tiempo, calor. ¿no? Calor. Está Ya, ¿y por Tiempo. dónde caminó el pueblo de Israel? Por el. el mar. Por el O sea, desierto. se abrió el mar. ¿Por dónde fue? Y Nicolás lo dijo. Por el desierto. ¿Y qué es lo que falta en el desierto? Agüita. Agüita, po, ¿no? Tiempo. ¿Cuál era la pregunta? Tiempo. ¿Cuál era ¿Por la qué pregunta? el pan? Creo que No, no, a ver, la pregunta inicial es la siguiente. ¿Por qué, Son por cosas qué la capciosas. hostia es tan delgadita? ¿Cierto? Ah, Estamos haciendo porque el así se paralelo habla. con lo que estamos con lo que estamos conversando, como tal lo mencionaba Seba, ¿cierto? Y aquí la Karen nos hace el paralelo, que la razón de que la hostia sea tan delgadita habla de los panes ácimos, del momento en el que el pueblo de Israel era esclavo en Egipto y se libera. Entonces, para que un pan fermente, para que un pan crezca, tal como lo dicen, necesitamos levadura, otros componentes, agua, glucosa, etcétera, pero necesitas tiempo para que ¿Y el qué pan suba. pasó? ¿Y qué pasó? Si te dicen ahora, ¿tú esperáis a que el pan fermente o salí? No, salí nomás. Partiste. Y justamente es eso. Había que salir, había que correr y el pan no alcanzó Entonces perdón, hicieron a pan sin levadura. fermentar. ¿Cómo? Por eso hicieron pan sin levadura. El pan no subió. Porque había que salir, había Hicieron que lo más rápido que liberarse, había tenían. que correr. Entonces, la tradición dice que justamente no hubo tiempo para que el pan fermentara.
para que el pan tuviera, cierto, fuera más redondito, no sé, etcétera, más grande. Arrancaron, pues, salieron, se fueron. Por lo tanto, la iglesia toma, cierto, este signo y hace y toma el significado y la hostia es tan delgadita. Son cosas, pero que al final igual no hacen sentido porque son signos propios. Ahora, si estuviéramos en presencial, tengo que decirlo, nosotros la zona celebra la cena judía. Pucha, qué pena no celebrarla, pero hacemos la cena del Pesaj. Aquí Pedro lleva muchos años preparándola. Ah, mira la Vicky. No, no, Vicky. No necesariamente por eso. De hecho, Fue mi inocencia. Fue mi de hecho, hay inocencia. Y hartos aparte que temáticos también también. así caben en el sagrario. Porque si fuera pan, No, Claro, claro, eso sería como finalmente pura después se miga, ¿o no? modifica y va evolucionando. Pero tal como lo dice Karen, todos estos signos que vivimos en la Eucaristía y que son parte obviamente de los sacramentos que estamos conversando, es el tema inicial y aquí el Seba nos va a seguir conduciendo, todo está unido, todo está relacionado con nuestra vida de fe y con toda la tradición cristiana. sí, y lo que yo decía, hubiéramos celebrado, bueno, quizás después igual se puede, el Pesaj. Nuestra zona, la zona norte, la pastoral juvenil, cuando tiene el proceso AES, celebra la Pascua judía. ¿Para qué? Para que el catequista, el animador, ustedes los jóvenes, vayan uniendo lo que pasaba, ¿cierto? En el Antiguo Testamento Jesús también lo hizo en su época. Él celebró la Pascua y le dio un nuevo significado, ¿cierto? A una copa de vino, un trozo de pan, etcétera. Pero para que vayan haciendo alianza entre que lo que estamos nosotros hoy día celebrando, ¿cierto? En el Antiguo Testamento también se hacía, Jesús le da un nuevo significado. Pero son signos y son cosas que es como también entretenido de aprender, entretenido de aprender. Eso, se va. Nosotros que somos exactamente ñoños, claro que nos llama la atención. Oye, pero es que chiquillos, ahí se abre un mundo, de verdad que se abre un mundo, pero ya, voy a tratar de ordenarme porque tenía como 5 cosas que decir, todo lo que hablamos. Ya. Sacramentos de la curación, ¿ya? Aquel cristiano que vivió su bautismo, que vivió el sacramento de la confirmación, que dijo sí a la fe, que la abraza y que más encima vive, pero fervorosamente a la Eucaristía, atada todas las veces que puede, pero particularmente santificando el día domingo, que es el día del Señor, donde por este paso el Señor vence a la muerte y abrazamos y glorificamos la vida, porque los católicos creemos en un Dios vivo, ¿ya? Nosotros no creemos en Jesús en la muerte y se nos acabó la hoja para seguir escribiendo. No. Nosotros creemos en un Dios vivo, que vive y reina. ¿Ya? ¿Estamos claros de ahí? No nos basta, no es completo. No es completo. ¿Por qué? Porque voy a misa el domingo, celebro estoy haciendo el teatro, ¿no? Celebro la alegría de que Dios está vivo, pero sabéis que yo llego a mi casa y sigo con dolores porque yo sé que no he sido signo de Jesús en la vida de los demás. Porque sé que Dios me pide cosas que la verdad es que yo me las paso por el arco. Siento que no he sido el hijo que tengo que ser, siento que no he sido el amigo que tengo que ser, siento de que hay cosas que de verdad me impiden ir el domingo y decir, pero fervorosamente creo en el Dios de la vida, reconozco todo el amor que tú diste y yo no fui capaz de decirle te quiero. Estoy inventando. Jesús sabía que eso pasaba, eso que podía pasar, nuestra condición humana. Y por ello es que nos deja el sacramento de la penitencia y la reconciliación. ¿Ya? También, volvamos a lo material. Cuando vivimos este sacramento, por lo general, que pasa bien así como por debajo del aro, es un poquitito antes, unos días antes de celebrar la primera comunión. ¿Ya? Y es como, no, los niños tienen que ir confesados, y se confiesan, y hagan un examen de conciencia, y ahí estamos. ¿Ya? Y le quitamos el peso relevante que tiene el sacramento de la reconciliación. Porque fíjense que en el nombre no está la confesión. La confesión está per se, pero incluso cuando yo no vaya a decírselo al Padre, que actúa como los oídos del Señor y quien está por mandato de Jesús autorizado a atar en la tierra lo que le parezca que era necesario atar, me enredé, pero que lo que ata en la tierra quedará atado en el cielo, ¿ya?
Lo leíamos al comienzo de este encuentro. El solo hecho de estar ahí presente, Dios ya sabe de aquello que nos arrepentimos. ¿Ya? ¿Qué quiero decirles con esto? Lo importante no solo es la confesión, porque tenemos todo el día para confesarnos, entre comillas, toda vez. Quiero que me entiendan para que no crean que estoy tribalizando el sacramento. La confesión, el sacramento de la reconciliación no se juega en ir a decirle mis pecados al cura. ¿Ya? El sacramento de la reconciliación y la penitencia se juega en el hecho de que yo me reconozca perdonado por Dios. Pero no un perdonado así como, voy y peco de nuevo, total, Dios ya me perdona y me la compro y me sé la historia completa. No. Tiene que haber un ardor aquí adentro que te diga de que de verdad necesitas ese perdón, porque quieres ir a celebrar el domingo, la vida gloriosa de Jesucristo. ¿Cachai? Entonces, a veces cometemos el error como iglesia de este sacramento dejarlo así como bien tercer, quinto, cuarto lugar. Pero la verdad es que este es el momento en donde nos podemos abrazar misericordiosamente con el Dios que más nos ama. Nico. Sí, la verdad es que, bueno, hola a todos primero. Y tenía una duda con respecto al sacramento de la reconciliación, porque muchas veces surge de los jóvenes y de los adultos también, y de mi parte también, que por ejemplo, si yo tengo una discusión con un amigo y me peleo súper fuerte con ese amigo, y me voy a confesar yo súper arrepentido, o sea, ¿el perdón queda en la confesión o también tengo que hacer un trabajo extra con mi amigo? Porque, por ejemplo, él también estará dolido y seguirá el problema, o sea, a pesar de que yo voy arrepentido con la intención de no volver a hacer eso, tampoco es como que hay que dejarle todo a Dios, ¿o no? ¿Esa pregunta me la hace a mí o la puede responder usted mismo? ¿Hay que dejarle todo a Dios? Particularmente creo que no. Pero no sé qué dirá la iglesia con respecto a eso, o sea, como si hay algún tipo de regla general o algo así. ¿Hay reglas para el amor? ¿Hasta dónde No, hay que para amar? nada. ¿Qué decía el Padre Hurtado? Amar hasta que Sin duela, mirar a quién. sin Claro. mirar a quién. El Evangelio nos habla de cómo hacer una corrección fraterna. Ve y habla con tu hermano. Si tu hermano no te escucha, háblalo en tu comunidad. Y la comunidad también puede ayudar. El perdón que nosotros recibimos de Dios porque sentimos que perdemos este estado de gracia, este estado de gracia igual estar en la buena con Dios. ¿Ya? Comprendámoslo en ese tono, para simplificar el diálogo, el concepto. Yo, claro, voy y me confieso y bien, pero si digo, vale, me confesé, quedé bien con Dios, y allá mi hermano, pues si quiere bien y si no, no dan bien. Claro. Es salir del confesionario y para mí volver a pecar. Porque yo me tengo que también preocupar por mi hermano porque es parte de mi comunidad. Hay ¿cómo se llama? Niveles también de lo razonable, ¿no? Los gringos tienen algo que se llama, es como las intervenciones, como que cuando un grupo de amigos creen que hay uno que la está fregando, como que lo sienten y es como, compadre, intervención. Estáis mal en esto, otro, endereza. ¿Cachai? Nosotros estamos llamados a vivir en comunidad. Nosotros tenemos una relación particular con Dios, pero Dios también está en la comunidad. Entonces, más que una regla de cómo actuar que te la da el mismo Evangelio, ¿ya? Yo te diría que la mejor regla es aquella la que de verdad devuelva esa gracia a tu corazón. ¿Ya? Porque ahí entra mucho de tu historia de vida, de tu personalidad, de cómo el Señor también te quiso, ¿ya? Y tienes que también buscar la gracia con Él, en lo personal y en lo comunitario. ¿Hasta dónde? 70 veces 7, dice el Evangelio. ¿Ya? No cansarnos de intentarlo. Nadie le puede ir mal si se muere intentándolo.
Sentarnos a la vereda del camino, a la orilla del camino, a ver cómo la vida nos pasa, yo creo que eso sí es un pecado. Equivocarse mientras lo sigo intentando es una gracia, porque me hace distinto al que se equivocó ayer. ¿Mm? Por eso les digo, el sacramento de la reconciliación, a veces los jóvenes, y lo digo porque a mí también me pasaba, por ejemplo, a mí me complicaba mucho ir a confesarme con mi cura, con el cura de mi parroquia, porque después estábamos en misa y les prometo que lo único que sentía era que me estaba retando a mí. Hablaba la homilía y yo como, puta, esto yo se lo dije, yo sé que me lo está diciendo a mí, pero ¿por qué no me lo dijo en privado? Y eran puras pasapelículas mías nomás. ¿Está bien? Probablemente el padre en ese minuto lo que menos tenía intención era acordarse de lo que yo le había dicho. Pero yo creía que los falazos eran para mí. Entonces, ¿y por qué no quiero confesarme con él? Vale, hubo un momento de la vida en donde yo entendí que no me la jugaba en la confesión, me la jugaba en sentirme perdonado y sentir que volvía a estar en gracia. ¿Ya? ¿Para eso está la confesión? Sí, pero la confesión es el medio, no es el fin. ¿Digo? El hecho de ir a contarle al párroco lo que a ti te acongoja no es el fin del sacramento. Lo que busca el sacramento es que al tú exteriorizar eso, te saques esa amargura para que sea Dios quien te vuelva a abrazar. Seba, ahí Pero, justamente al respecto hay varias, hay como actualizaciones, ¿no? Generalmente hablamos del sacramento de la confesión, pero ahora, y mucho se usa más el sacramento de la reconciliación, que también adopta justamente este estado de cómo recuperar la gracia, de sentirse perdonado. No es, aquí lo importante no es el pecado, sino es recobrar la gracia con Cristo. Entonces, por eso la reconciliación, no así la confesión. y el segundo sacramento de la curación, ¿ya? De este corazón herido, es la unción de los enfermos, más conocida por nuestras abuelitas como la extrema unción. ¿Ya? Insisto, no estoy tribalizándolo, solo lo trato de simplificar en el discurso. Es el sacramento por el cual Dios se hace presente en aquel que lo necesita por enfermedad. ¿Ya? Que Dios se hace presente en aquel que tiene alguna dolencia, ¿ya? Y que necesita alguna gracia en particular, una oración en particular. Antiguamente había muchos que incluso estando en los últimos minutos de su vida se negaban pero rotundamente a recibir esta unción porque resulta que como que con eso ya lo despachamos para el otro lado y que le vaya bonito. ¿Ya? Pero no, pues el sacramento de la unción de los enfermos es que el Señor quiere estar allá donde tu cuerpo más te duele. ¿Ya? Él quiere estar contigo en el momento en donde te sientes más desvalido. Ese es el sacramento. Un lugar de encuentro para contigo en ese espacio. ¿Ya? Sí, es lo que digo. Algunos creen que es como que ya, que venga luego, no, que se lo lleve, fue tan bueno. Pero la verdad no. La verdad es que es el momento por donde a través de un rito, ¿ya? Recibimos el acompañamiento y una gracia en particular porque necesitamos de Dios más que nunca en ese momento por aquello que nos acongoja. ¿Me explico? No hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo al sacramento de la unción de los enfermos. Muy por el contrario, recíbanlo en el caso de que ustedes lo requieran, abrazo lleno. Es Dios mismo que te quiere abrazar en ese momento donde tú crees que todo va en contra. Él quiere estar ahí. Vuelvo y repito, todos estos son signos del amor de Dios. ¿Ya? Y lo último, pero no por ello menos importante, son los sacramentos del servicio. ¿Ya? Karencita. Seba, una pregunta. Si yo me opero mañana y tengo miedo, ¿puedo recibir el sacramento de la unción? Sí. Perfecto. Sí, eso, como cuáles son las causales para, o sea, en qué momento una enfermedad o un padecimiento Tengo resulta, otra pregunta, resulta Seba. ¿Cuántas veces digno. lo puedo recibir?
eso, lo mismo que dice la Vicky, pero por ejemplo, si yo voy a viajar y tengo como miedo igual, ¿puedo recibir la unción? ¿O en qué momento una Ya, enfermedad ya pasa a ser digna de Hay, una hay varias unción? preguntas, Seba, y la Vicky también te está bombardeando. ya, sí, es que lo que pasa es que justo como que se me cortó un poco el audio, pero caché más o menos la historia. Si yo necesito una gracia especial, y hablo con mi sacerdote, y él, a su juicio, considera de que efectivamente el sacramento de la unción de los enfermos es para ti, porque te vas a operar, porque hay una patología que te acongoja hace tiempo, ¿verdad? Eh, a criterio del sacerdote, sí, podría darte el sacramento de la unción de los enfermos, ¿ya? Luego, el sacramento de la unción de los enfermos tiene quiero recordar la palabra que ocupó la Victoria, como requisitos, como indicadores para cuándo usarlo y cuándo no. Creo que el más sano y justo indicador es aquel que el sacerdote que va a impartir el sacramento pueda aplicar, ¿ya? Es él el que tiene, lo voy a decir en chileno, ¿ya? Quiero que hasta ahora ya como que se me va un poco el léxico, pero él es el que tiene la mejor expectativa de si la cuestión pinta en función de los enfermos o la verdad que no, ¿ya? Porque en el mismo caso que parece que decía la Karen, como que yo me voy de viaje, podemos orar, podemos rezar, pero el sacramento de la unción de los enfermos no es por viaje, ¿cachai? Te puedo bendecir el auto, comillas, porque las hay bendiciones de auto, ¿me entendí? Pero De podemos hacer una casa. oración para que, claro, ¿me entiendes? Como hagamos oración para que todos tus proyectos lleguen a buen puerto, sí, podemos hacerlo, pero necesariamente eso transformarlo en el sacramento de la unción de los enfermos, no. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y se puede más de una vez? Sí, pues, Ya. sí. Sí, justamente al sacarle el sesgo de que no es la extrema unción, ¿ya? El sacramento de la unción de los enfermos es toda aquella vez que se necesite esa gracia particular para aquello que te acongoja, ¿ya? Entendiendo evidentemente el criterio del párroco, que él tiene que al fin y al cabo poner, comillas, la firma si es una oración, una invocación al Espíritu, o ocupamos el sacramento propiamente tal. ¿Me explico? El que sea, el que sea, el que no sea solamente la extrema unción tampoco significa que el sacramento se trivializa y que cualquier cosa sea ahora unción de los enfermos. No. Ahí entra el juicio del párroco quien tiene que impartir el sacramento. Nico, parece que tú querías hacer una pregunta. Okay. No, la verdad es que era como una experiencia más que nada, porque mi papá estuvo enfermo, recibió la unción de los enfermos y al final no le pasó nada, como diciendo como que se murió. Entonces, claro, yo creo que como dices tú, Seba, es más por el criterio del sacerdote. No, y aparte, qué más linda experiencia que decir, el Señor me acompañó en el momento en que a mi cuerpo, voy a ponerlo así, más me dolía y me salvé. ¿Cachai? ¿Qué experiencia más gratificante decir el Señor ahí donde más lo necesité? Me abrazó. Chiquillos, metámonos esto de frente entre ceja y ceja. Creemos en un Dios de amor y no quiere hacer otra cosa más que amarnos. Entonces nosotros, los brutos, los que todavía no pensamos nada, dejémonos querer. Dejémonos querer. Entonces hay cosas que son más naturales que intelectuales. Y mirando la obra solamente, chiquillo, veo que ustedes, ninguno se ha ido, así que eso es bueno, pero el sacramento, los sacramentos también tienen servicio. De aquí podríamos hablar de dos. Uno es el sacramento del orden, ¿ya? Que algo ya de esto dijimos la semana pasada, que es el sacramento por el cual el Padre entrega al Espíritu y consagra a un bautizado para que pueda servir como sacerdote consagrado dentro del pueblo de Dios. Es un servicio, ¿ya?
Nuestra tradición cristiana nos hace ver de que ese servicio Jesús lo instauró en los varones por el legado petrino. O sea, Jesús dejó en las manos de Pedro, ¿ya?, la construcción de esta iglesia primitiva, ¿no? Como, compadre, usted le pasó la llave, usted sigue, después que yo me vaya, ¿ya? Entonces se entiende de que hay una continuación de lo que Jesús se hizo delegada en los varones, ¿ya? Varones que al optar por el sacramento del orden, ¿ya?, en nuestra religión católica, apostólica, romana, abrazan como voto el celibato, que es el no tener pareja, ¿ya? En este sentido, se empiezan a ver escalafones, no está mal dicho escalafón, pero siendo todos presbíteros, sacerdotes por el bautismo y presbíteros en su consagración, el Señor también va llamando a algunos a que tengan otros roles dentro de esta articulación de la iglesia, ¿ya? Y así es como teniendo como línea de flotación a los presbíteros, ¿ya? Síganme la idea. El que está por sobre los presbíteros es el obispo, ¿ya? Por sobre el obispo, ¿ya?, está la figura de un cardenal, ¿ya? Y está luego el papa. Estos son círculos concéntricos que van un poco dando las directrices de la iglesia, ¿ya? Vuelvo a hacer la línea de flotación. Es el presbítero, tenemos hacia abajo los diáconos, ¿ya? En términos de nuestra arquidiócesis de Santiago, es bien particular y la ocupo de ejemplo porque para que no se produzca confusión. Nosotros en Santiago tenemos un obispo, ¿ya?, que es Monseñor Aos, ¿ya? Él es obispo y particularmente porque es el obispo de la diócesis de Santiago, él pasa a ser arzobispo, ¿ya? Pero eso es una cuestión territorial. Me explico. En la distribución geográfica chilena nos dice que tenemos un país con regiones, cada región tiene provincias, cada provincia gobernaciones, gobernaciones comunas, ¿cierto? En la distribución eclesiástica hay territorios eclesiásticos dentro de la iglesia chilena, y son 5. Y uno de esos es la arquidiócesis de Santiago, que tiene diócesis al interior de ella, territorialmente hablando, ¿ya? Entonces, el título arzobispo hace relación a que es el que tiene el pastoreo de la arquidiócesis. ¿Significa que el obispo de Santiago manda al obispo de Rancagua? No, porque son obispos, pero son iguales, ¿ya? Pero en la estructura eclesial pasa a ser arzobispo. Luego en Santiago tenemos el obispo y también por el territorio, porque es muy grande, el Papa nombra obispos auxiliares. ¿Ese obispo auxiliar es tan obispo como el obispo Aos? Sí. ¿Pero quién toma las decisiones en Santiago? Aos, porque es él el encargado, ¿ya? Luego, como Santiago es tan extremadamente grande, en términos pastorales Santiago es una megápolis, ¿ya? Hace muchos años, estoy hablando desde la década del 70, más o menos, Santiago se divide en vicarías territoriales, ¿ya? Y ahí es donde estamos nosotros, en la vicaría zona norte, y Santiago tiene 7 vicarías. Y para favorecer la conducción pastoral, el obispo
nombra a un vicario. ¿Ya? Vicario quiere decir el enviado de. Jesús es el vicario de Dios. San Pedro es el vicario de Cristo. Y de ahí hasta el día de hoy el Papa es el vicario de Cristo. Y ese vicario zonal puede ser o puede no ser obispo, dependiendo si hay disponibles en el territorio. ¿Ya? A nivel de párrocos, todos valen igual. A nivel de obispos, todos valen igual. ¿Cuál es la diferencia? Y con eso te doy la palabra al tiro, Vicky. Es que aparecen los cardenales, que se conoce el colegio cardenalicio, que es quien asesora al Papa. ¿Ya? Y el Papa nombra a los cardenales a su discreción. ¿Mm? Luego, es el colegio cardenalicio, cuando el Papa fallece, quien se encierra en el cónclave y elige entre sus pares, o sea, uno de esos cardenales va a ser el próximo Papa. Y ahí está la historia de la fumarola, la chimenea blanca, la chimenea negra, en donde la Iglesia, asistida por el Espíritu, elige a ese nuevo representante como vicario de Cristo. Vicky. Dentro de toda esta organización como de jerárquica de los obispos y todo eso, ¿dónde entraría, por ejemplo, el obispo castrense? Ya. El obispo castrense es, si no me equivoco, dentro del territorio eclesiástico chileno. A ver, existen, ahí hay distinciones. Están los territorios que están definidos como Santiago, ponte tú, ¿ya? Y están las prelaturas, que tienen que ver con movimientos, por decirlo así, ¿ya? Entonces, en Chile hay dos prelaturas. Si no me equivoco, yo estoy esperando acá, son dos. Una es la prelatura del Opus Dei, ¿ya? Que ese obispo prelado, no, si hay más de dos, tiene poder por sobre el Opus Dei a nivel nacional, ¿ya? No está circunscrito a un territorio, y lo mismo el obispo castrense, ¿ya? Porque las ramas de las Fuerzas Armadas en Chile son, por definición, católicas, ¿ya? Las ramas armadas en Chile, ¿ya? Y está la prelatura de Illapel también, si no me equivoco, y está el vicariato apostólico de Aysén, ¿ya? Y luego están las arquidiócesis, que en Chile es la arquidiócesis de Antofagasta, arquidiócesis de La Serena, arquidiócesis de Santiago, arquidiócesis de Concepción, arquidiócesis de Puerto Montt. Y ahí ustedes más o menos pueden geográficamente distribuir qué diócesis pertenecen a cada arquidiócesis. No es que el obispo de la arquidiócesis, reitero, tenga potestad de ir a mandar a un cura de una diócesis ajena. No. ¿Ya? No, porque son todos parejos. Pero en la jerarquía, por ejemplo, si el día de mañana, a ver, San Bernardo, por ejemplo, diócesis hermana en territorio, pertenece al territorio de la arquidiócesis de Santiago. ¿Mm? Podría ser de que en el caso eventual de que el Papa diera alguna instrucción para el cambio de obispo en San Bernardo, podría ser de que el obispo de Santiago, por ser el arzobispo, asuma la diócesis de San Bernardo, que está en sede vacante hasta el nombramiento de un nuevo obispo. ¿Ya? Entonces tiene que ver con esas cosas más de regulación Sí. interna que nos marca el derecho Como canónico. administrativa. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, el obispo castrense está subordinado al arzobispo de Santiago? Es que no, po.
porque los obispos están subordinados al Papa. ¿Y al cardenal? ¿No? ¿Tampoco? El cardenal es un nombramiento que hace el Papa. A ¿Así ver, como si que lo fueran decimos así en independientes? público, sí. De hecho, por eso que en Chile, bueno, y en todos lados, la verdad, está la conferencia episcopal, que son todos los obispos. Y los obispos, como son todos parejos, porque todos responden contra el Papa, ante el Papa, ellos se organizan. Y de hecho, hasta hace muy poquito, hace como 2 meses más o menos, que vino la nueva organización de la SECH, que es la Conferencia Episcopal de Chile, en donde recién ahora el arzobispo de Santiago, Monseñor Celestino Aoz, fue nombrado presidente de la Conferencia Episcopal. ¿Ya? Presidente, no es que mande por sobre. Entonces, como que habla en nombre de todos los obispos. Ay, Pero ahí toman decisiones en conjunto, por lo que el Papa también quiere para la Iglesia en Chile. Nico. ya. Sí, me surgió algo. Entonces, si los cardenales son independientes, por ejemplo, cuando Monseñor Esati dejó el arzobispado, creo, él sigue siendo cardenal, ¿verdad? Todos los... a ver, solo un detalle. No es que sean independientes. No es que los cardenales vayan por el lado que ellos quieran. No. Hoy día Monseñor Celestino Aoz fue nombrado cardenal por el Papa. Él sigue siendo obispo de Santiago. ¿Qué es lo que pasa? Que a los cardenales, entre comillas, empiezan a tener responsabilidades en Roma. ¿Ya? Porque los cardenales pasan a ser como, guardando las proporciones, pero para que me entiendan hasta ahora, pasan a ser como los ministros de Estado del Papa. ¿Ya? Entonces empiezan a tener responsabilidades distintas en el Vaticano. No obstante, siguen con el pastoreo en el territorio que les fue asignado. Santiago. ¿Ya? Y luego, los cardenales son los que se reúnen en el cónclave y es el colegio cardenalicio que elige al Papa. Esa es como la máxima tarea que tiene el colegio cardenalicio. ¿Mm? Eso. Y el último, y no menos importante, porque al menos hasta aquí, 2 de nosotros, de los que estamos reunidos hasta ahora, vivimos este sacramento del servicio, que es el matrimonio. ¿Ya? Instituido por Dios cuando Él crea al hombre y a la mujer, Adán y Eva, por vimos el Génesis. ¿Ya? Jesús lo eleva a figura de sacramento, por el medio del cual 2 esposos, ¿ya? Varón y dama, reciben la gracia especial que bendice el amor que ellos se sostienen. ¿Ya? El sacramento del matrimonio tiene por finalidad, y no quiero hacer mirada gorda a todo lo que se dice del matrimonio hoy día, estoy hablando de lo que es el matrimonio para nosotros los cristianos, para todos nosotros los católicos. ¿Ya? El matrimonio tiene por esencia la finalidad de conformar familia, ¿ya? Recibir, educar, amar a los hijos, que broten de esa relación amorosa entre los esposos, ¿ya? En donde los esposos consagran su amor a Dios y emprenden un camino a vivir la vida como un reflejo de la familia de Nazaret, ¿ya? José, María y el niño Jesús. Para nosotros los padres, la tarea de ser papá es pega. Y no pregúntale a sus viejos. ¿Ya? Es pega. Pero es distinta cuando se hace con la imagen de María o de José para con Jesús. ¿Ya? Se los comento como una experiencia personal. Yo, cuando supimos de que íbamos a ser padre con mi señora, fuera que yo estaba más feliz que la recresta, no se los voy a ocultar. Yo soy un papá absolutamente totalmente chocho. Yo soy un hombre que quería ser papá. Y resulta de que igual me vino mi cuarto de minuto así como medio nervioso, así como que viene, ya, ¿cachai? Cuando te tomáis el chaco como ya, ligas mayores, cambiaste el rumbo. Bien, bien por ti, bien vueltito, te felicito. Entonces, me cayó como siempre, como muchas veces, una canción de Valverde, que yo ya les conté un poco mi historia con él,
en donde cuenta de que los hijos son flechas en nuestras manos, que es parte del Evangelio, y que los niños van a llegar tan lejos como nosotros lancemos esa flecha. Y esa flecha, entendiéndola desde el amor, entendiéndola desde la familia, entendiéndola desde el ejemplo de la familia Nazaret, es mucho más fácil. Y llevar una vida de matrimonio también es mucho más sencilla cuando se tienen esos parangones, ¿no? Esas comparaciones. Y hace que la carga sea más liviana. Jesús hace nuestra carga más liviana. Y no lo digo con pesadez, sino que lo digo con esperanza. El sacramento del matrimonio es un sacramento del servicio porque yo no me caso para ser feliz. Yo me caso para hacer feliz a mi esposa. Me caso para hacer feliz a mi esposa. Yo estoy en relación a otro. Porque es en ese otro donde yo también encuentro el mismo amor que recibí del Padre. No es un matrimonio egoísta, es un matrimonio que se dona. Es un matrimonio que se vive todos los días desde esa perspectiva. Y ahí automáticamente, se los digo por experiencia, y no es que venga de cerca, pero el chip cambia, absolutamente. Y es distinto. En el chat hay 5 cosas. Alguien se fue, a Cristal. Se aburre, no se quiere casar. Eso, no confundir, y aquí ya sale el leguleyo de parte mía, no confundir el sacramento del matrimonio con el matrimonio romano. Ojo, no es lo mismo. El matrimonio romano, que es la herencia que recibimos nosotros en nuestro matrimonio civil, es una regulación de bienes. ¿Ya? Regula quién se queda con qué, de quién es cada cosa. Cuando hablamos del sacramento del matrimonio, lo que estamos hablando es de que no hay cosas, soy yo el que se duerme. ¿Ya? Me dono para con mi esposa, me dono para con mi esposo y me dono para con los hijos que de ese amor broten. O sea, no broten, no, pero eso. Y ahí están los sacramentos. Y ustedes, como buenos cristianos, están invitados a vivirlos. Están invitados a profundizarlos en sus vidas particulares y también en las catequesis que ustedes den para todos sus jóvenes. Yo sé de que hoy día nos fuimos de largo, pero agradezco enormemente que ustedes estén acá, pero de verdad que acá hicimos una pincelada, pero más que por requete contra encima, de los sacramentos, pero es un mundo, es un tremendo mundo, que es lo que hacemos todos los días y no le ponemos el nombre. Cristian. Sebastián, quería hacer un comentario en base a lo que tú decías, tu ejemplo como padre. ¿Tú te imaginas lo difícil que debió ser para José y María enseñar a un niño que prácticamente lo sabía todo? Ponerse en ese lado debe haber sido muy complicado. Mira, la mejor forma que tengo para responderte eso es recomendarles a todos una película que no es canónica. ¿Ya? O sea, cuando digo canónica, no es como Jesús de Nazaret, que está casi al pie de la letra del Evangelio. No, esta es una película que como que se pega. Insisto, ya son las 11 de la noche. Voy a hablar como hablarías a las 11 de la de la noche. historia. Se pega una bola, pero una bola así auténtica, ¿ya? Y es, cuando ustedes leen el Evangelio, ya leen el Evangelio, particularmente Mateo, Marcos, se dan cuenta de que está, bueno, evidentemente la anunciación, ¿verdad? Está que José tiene que ir al censo y se van y le avisan de que van a matar a todos los niños, tiene que cascar a Egipto. Y el Evangelio luego sigue cuando ya volvieron de Egipto. Bueno, esta película se imagina ese tramo de el Jesús criado en Egipto por José y por María. Y ese niño. Y en la pregunta que se hacen esos dos papás, José y María, es ¿cuándo le decimos a Jesús es Dios?
¿cómo le decimos a Jesús que es Dios? Es que ¿Cómo él no le lo digo? sabía. Él lo vi, para efectos de la película, ¿ya? El niño Dios, que andaba como ahí jugando como de 8 años, a él le pasan cosas porque, por ejemplo, caminó, se encontró una paloma muerta, la tomó y la paloma salió volando. ¿Cachai? Entonces, como, insisto, es una bola bíblica. Pero la pregunta de José es, y la pelea de José, marido, con María, su esposa, era mujer. ¿Cuándo le decimos a él que todo eso que él le pasa es porque él es Dios? Y María le responde, no vamos a hacer nada hasta que Dios no nos diga qué hacer. Y por otro lado, está Jesús, siendo niño, tratando de jugar como niño, pero que resucita las palomas. ¿Ya? Entonces, si no me equivoco, él se llama el Mesías. Le prometo que se la busco y se las doy. Es el Mesías, así se Oye, llama. Seba, ¿y esa es la película donde José reta a Jesús o no? ¿Pero le pega una reta o no, no es lo mismo? Hay una escena muy linda. Por ejemplo, está la escena en esa película de cuando vuelven a Belén, perdón, y Jesús es llevado por José a la escuela, o a la escuela, ¿no? Entonces como que lo llevan ante el maestro de la ley de ese lugar. Y iban 2 niños como al examen de admisión. Y le empieza a preguntar el maestro de la ley a los niños que tienen a Dios, que cuando habían salido de Egipto, que todo lo que está en el Antiguo Testamento. Jesús, así como que volaba, miraba una paloma. Pero cuando se puso a hablar de su padre, Jesús vomitó, y contó, y contó, y contó, y contó. Hasta que llegó el momento en que José se lleva a Jesús como al cerro, ponte tú, y José ya había decidido cómo contarle a Jesús que él no era su padre. Cáchate esa. José decirle a Jesús, yo no soy tu papá. Y ahí es donde Jesús lo sorprende, y no les voy a decir lo que pasa porque si no le va a hacer un pedazo de spoiler, pero... Pero obviamente no me... ahí le dice, oye, ¿tú crees que yo no sé? ¿Una cosa así o no? Ay, no, véanla, Ya la de vamos a verdad, ver. véanla. No, o fuera de broma, juntémonos un día a ver, no sé cómo lo inventamos, no tengo idea. Repito, para que nadie se caiga, y eso está quedando grabado. No es una película canónica, bíblica, que vaya... El joven Mesías, ahí está. Y parece que está en Netflix, puede ser. Insistimos en eso. Una película no. Cuidado con lo que después contamos, ojo. Sí, ojo, reitero, disclaimer, no es una película fidedigna al relato bíblico. No, no lo es. ¿Ah? Es cine. Fin. Pero para hacer lo que preguntaba Cristian, la película cae de cajón, porque se ve esa relación matrimonial que no está expresada en texto en la Sagrada Escritura, se ve esa tensión de ellos como padres ante el Hijo de Dios, pues chiquillo. O sea, no sé, yo creo que véanla y ahí está la respuesta. Ya me tiré 15 minutos más de charla, pero es que es potentísima. Y de ahí les puedo dar otras películas más ñoñas todavía, pero buenas. El joven Mesías. ¿Ya? Véanla, de verdad que les va a gustar. Y ojalá puedan verla y la comentamos el otro viernes, no sé. Pero Tipo, juntarnos, por ejemplo, una media hora antes y conversar sobre el tema. Para no ya me terminar a las tinca todo. 11:30, decís tú. No estaría mal, No no estaría estaría malo. mal. ¿Ya? Oye, el que la pille primero la comparte. Yo creo pensar que está en Netflix. ¿Ya? Pero si no, Ah, Cuevana ya, siempre nos ayuda. bacán. Yo miré un poquito en Netflix ahora y no la encontré. Ah, ya. Ya, yo si la encuentro se las comparto por ahí de manera súper legal. Ya, después me confieso. Ya, chiquillos. Oye, de verdad, Karen, No, no, no. Dale nomás. no, yo solo agradecerles aguantar esta hora, estar aquí. De verdad que agradezco enormemente el sacrificio de ustedes porque hace valer también el sacrificio de nosotros. ¿Ya? Así que solo eso. Y de verdad que ofrezco esto a Dios y que también a ustedes para que
los bendiga mucho y que todo lo que estamos acá conversando sirva mucho para su formación, para que después las mismas historias ñoñas las puedan contar con otros y que les cause curiosidad, y que la curiosidad es el mejor motor para creer más y mejor. La curiosidad. ¿Mm? Karencita, usted iba... No, nada, solamente desearle un buen fin de semana. Si que tienen actividades pastorales también, mucho ánimo. También hay parroquias que están llenas de celebraciones. Yo tengo mañana 2 primeras comuniones seguidas, así que vamos que se puede, sobre todo ahí a los que tengan cosas online, presenciales, etcétera. Todo por el reino, decimos con mi compañero de trabajo. Cansancio, viernes en la noche, 11, todo por el reino. Así que eso, un abrazo y gracias por estar. Ya, amigos, buen descanso. Nos vemos Muchas gracias. el otro viernes. Nos vemos, Vicky. Vean Nos la vemos, película, vean la Nico. película. Chao. Chao, que estén bien.